Bien, pues estamos de nuevo con ustedes, pastor. Ya nuestro público está listo para el mensaje del día de hoy. Así es. Es que vamos a retomar el tema acerca del Evangelio. Y ya hace tiempo que tenía preparado, pastor, de comentarte de cuáles son todos los puntos que abarca el Evangelio. Es muy conciso, ¿verdad? Dijéramos, el decir que es el Evangelio es muy conciso, pero en cierta manera la Biblia señala algunos puntos que tienen sus bendiciones el Evangelio. ¿Y qué te parece si hoy discutimos uno de ellos? Sí, cómo no. Le busquemos entonces el fundamento. Ajá. Porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Uh-huh. Fíjate que él no estaba pensando en el Evangelio como algo efímero, algo sencillito, que significa noticias, Uh-huh. sino que es potencia Poder de Dios a todo aquel que cree. Amén. Uh-huh. Y entonces, basado en eso, pues vamos a ver qué sucede cuando se ejecuta ese poder. Exactamente. Todo lo que tiene que ver ese poder. Qué bueno que están con nosotros. Estamos desarrollando estos temas seriados, pero al mismo tiempo cada programa lo tenemos en sí, tiene un valor en sí mismo, ¿verdad? Vamos a pedirles desde luego a todo nuestro público, que ya lo hemos estado iniciando, de que nos den el like que está ahí en YouTube, porque esa es la forma en que detectamos que más personas puedan llegar. Nosotros, con los likes, también es bueno que te suscribas para que vayas viendo el material que vamos poniendo. No es con fin comercial, porque nosotros no los tenemos comercializados, sino es con el fin de que llegue a mayor cantidad de gente, ¿verdad? Sí. Entonces, el programa que utiliza YouTube detecta, y mientras más likes haya, más suscriptores haya, lo pone en lugares más preferentes para que otras personas también lo puedan ver cuando a veces no tienen la idea, o sea, no han sido apercibidos, aunque nosotros estamos tratando de publicarlo, promoverlo a través de las redes sociales o a través de las iglesias para que más personas les llegue este mensaje. Así es que el Evangelio de Dios es poder. Así es. ¿Tú cómo lo has percibido cuando vamos imaginando un grupo, una iglesia, predica el Evangelio? ¿Cómo detectas y cómo captas ese poder? Bueno, depende cómo se exprese, porque si uno habla del Evangelio ya recibido, uh-huh, y lo esconde debajo de la mesa, sí, Pablo dice, ¡ay de mí! Sí. Si yo no predico el Evangelio. Sí. Porque había recibido las buenas noticias, uh-huh, pero de una forma no como el que no es profeta. Sí. Porque el que es profeta dice que recibe revelación. Uh-huh. Pero nosotros, cuando lo estudiamos en el contexto correcto, recibimos iluminación. Sí. O sea que Dios nos ilumina con la revelación, especialmente como Pablo, sí, que era profeta, así es, que era predicador, uh-huh, y que era maestro de los gentiles. Sí. Y entonces nosotros percibirlo también es cuando se vive. Sí. Que, mira, yo prediqué en una iglesia allá en Arizona hace años, uh-huh, y cuando termino de predicar, voy a la puerta para saludar junto con el pastor que me invitó, y viene un señor con una Biblia dentro la guardan como en una cartuchera, ¿no? Sí, aquí así. Un portafolio. Y yo no lo conocía, porque la primera vez que iba a esa iglesia y me dice, pastor, ¿sabe lo que yo traía aquí adentro de esta cartuchera? Digo, no, una 45, una pistola 45. Digo, ¿qué traes ahora? La Biblia. O sea que el Evangelio lo cambió. El Evangelio lo cambió. Poder por otro poder. Bueno, sí, es muy claro Pablo, por ejemplo, autor de Romanos, de que el Evangelio es poder. Yo lo veo en la iglesia no como un cambio, no como un escalón más hacia una vida mejor, inclusive, que sí puede llevar a una vida mejor. Claro. Pero yo lo veo que el poder es porque refleja a Cristo. Cuando refleja a Cristo con base en el Evangelio,
Es decir, Pablo lo dijo, yo no quiero saber más que de Cristo, ya esté crucificado, por ejemplo. O, por ejemplo, Lutero lo determinó en los 5 puntos de la Reforma, ¿verdad? Entonces, cuando se predica el Evangelio, es sola fe, sola Escritura, es sola palabra de Dios y solo Cristo. Sola gracia. Y entonces, de ahí vamos a ver uno de los puntos importantes del Evangelio hace un momento, ¿verdad? Y en ahí vamos a tener mucho que cortar. Pero se nota el poder. Algunos dicen que porque tiene que verse el cambio. Bueno, sí se puede ver el cambio, pero el poder se manifiesta porque el cambio no es Cristo. Cristo es primero, antes que el cambio. Es más, puede venir el cambio o no, pero puede venir el gozo de la salvación. Puede venir el acercarte a la oración, el acercarte más a Dios, el cambiar una vida de obras por una vida orientada más a Cristo, y te va a dar a lo mejor un acercamiento a la familia. O sea, el poder se va a manifestar, pero no es porque lo busques, sino porque de Él viene el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ¿no dirías tú que esa buena voluntad está en el Evangelio? Así es, decía un amigo que el Evangelio es un hombre y ese hombre es Cristo. ¿Verdad? Exactamente. Porque cuando se habla de Evangelio en la Biblia, sí. No es para mencionar un político muy importante, incluso un rey muy famoso y poderoso. No, a un hombre sencillo, humilde de corazón, un hombre que cuando hablaba velaba sus palabras con lágrimas, porque así dice la Biblia, que lloraba cuando veía que había resistencia a lo que él decía. Entonces ese Evangelio es por excelencia un ser, y ese ser es divino. Así es. Y ese ser, cuando se encarnó, es Dios encarnado. Así es. Porque dice Pablo, sin contradicción, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado del Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido creído en el mundo. Eso está tremendo lo que dijo Pablo ahí. Ese es Dios encarnado, el Evangelio. Ahora, el Evangelio bíblico trae poder, porque también hay otra cosa, y fíjate qué curioso, está en el libro de los Hebreos, dice, porque nos convenía. Wow. ¿Y qué nos convenía? Ver a Cristo, ¿a quién nos conviene ver? Alguien más sublime, al ser más sublime de los cielos, a ese que dijeran príncipe de paz, pero suena muy bonito, muy poético, pero en realidad si tú juntas esa frase o todas ese contexto, te vas a dar cuenta que es mostrarnos a Cristo, al Cristo que nos convenía. Y si nos convenía, es porque nos conviene ese poder. Él lo manifestó cuando él desenvolvió la Escritura, lo que desde el principio se hablaba de él. Entonces te vas encontrando con que hay un poder intrínseco, porque Él es el poder. Cuando tú vas yo, en mi experiencia, cuando voy a una iglesia donde se predica más acerca del Evangelio más puro, más bíblico, yo veo que hay menos problemas, menos contradicciones, hay, por ejemplo, más gente acude a la iglesia. Cuando hay campañas evangelísticas cristocéntricas, veo que la gente llega por amor, por gozo. El crecimiento es tremendo. Recuerdo cuando, tú te acuerdas bien, que nos propusimos predicar el Evangelio allá en San Diego, había 2 cultos, pastor, o poníamos sillas. Sí, señor. Y era una iglesia de 2 pisos, ¿verdad? Así es. Y la gente es promovida no por el poder del predicador, sino el poder de quien está atrás del Evangelio, ¿verdad? Yo pienso que por eso Pablo, cuando él dijo, es que no me lo dieron el poder, dijéramos entre comillas, de los discípulos, sino que yo lo recibí directamente ¿de quién? De Cristo. Así es. Entonces, es poder de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol lo amplía para todo aquel que cree? Porque tú puedes tener a Cristo, es decir, Cristo es tu Redentor, es tu Salvador, tienes salvación, pero cuando tienes ese regalo de Dios, del Espíritu Santo, y que uno de los sabores es la fe, entonces te empodera, te da poder el manifestarlo, el decirlo, como dice también el apóstol, lo dices con tu boca. Entonces eso trae poder al que lo practica. Y ahora, tú por ejemplo, no te sientes más en poder cuando predicas el Evangelio,
cuando oyes el Evangelio, cuando lo comentas con otra persona, cuando lo discutes, cuando lo enseñas? ¿Qué tanto es tu experiencia en eso? Sí, o sea, lo notas cómo se transmite, cómo la persona. Yo a veces me doy cuenta que alumnos que ya pasaron por maestría hasta por doctorado, cuando vemos un aspecto del Evangelio que a lo mejor en donde ellos han estado no lo han visto de esa manera tan cristocéntrico, yo los he visto llorar, los he visto decir, inclusive a veces hasta con un tono de gozo, y a veces hasta con un tono de súplica o de tristeza. ¿Por qué no lo conocía antes? ¿No? A un evangelio donde el evangelio, ¿cómo se llama? La parte más importante, como es en inglés el core, la parte importante es Cristo, ¿verdad? Entonces yo pienso que por eso es poder de Dios. Así es, Pablo era un erudito. Pablo incluso se educó a los pies de Gamaliel, un gran maestro en Israel. Y Pablo sabía latín, sabía griego, sabía hebreo, y Pablo era muy religioso, irreprensible en cuanto a la ley. Él era fariseo de fariseo. Y un día dijo, pero por llegar a Cristo, todo eso lo tengo como estiércol. Y esa es una palabra que no lo quiero decir en español porque es un poquito grotesco el significado de escubela. Pero bueno, la cosa es que Pablo... como diciendo, eso no es el poder, ¿verdad? Exactamente, y Pablo se encuentra con Jesús, y el encuentro y yo creo que de la única forma que Pablo podía cambiar su estilo de vida de un judaísmo y de un fariseo fanático era no porque se lo predicara a Pedro ni se lo predicara a Juan, discípulos que quedaron predicando después que Jesús regresó al cielo, sino que Jesucristo personalmente vino del trono a presentársela a Pablo, porque si no, no cambia. Sí es. Si no, no cambia. Entonces ese hombre que tenía esa capacidad, Dios lo llama para hacer una obra grandísima. Amén, sí. Pero si cuando la luz lo ciega, Pablo, dura cosa te dar patadas, dijo, sobre el aguijón. Dice, ¿y quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, sí. Y que lo estaba persiguiendo a la iglesia, y cayó en el suelo con la luz aquella y dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Ay, qué cambio, brother. Ay, Señor. Y ya sabemos la historia, porque Pablo, ahí es la diferencia. Pablo decía, bueno, después que yo entré en el Evangelio y conocí a Cristo y todo, me dediqué a hablar de una sabiduría humana y discutía con los filósofos. Y un día dije, pero estoy perdiendo el tiempo. Ese no es el poder, ¿no? Ahora voy a predicar a Cristo y Cristo crucificado. ¡Wow! Por eso, fíjate, vamos a tener que dejar aquí para la siguiente otra parte del poder, otra parte de los elementos del Evangelio, para poder decirte que si tú buscas, por ejemplo, los problemas de la moral, los problemas de atraer a las personas a Cristo, de atraer a las personas a la verdad, no está a veces en el moralismo, no está en la ley, no está en llevarlos de la mano en lo que nosotros creemos que es una conducta adecuada, sino que cuando los traemos a través de Cristo, entonces lo hacemos en cada rubro con el poder de Dios. Si necesitas poder para llevar la moral a tu familia, esa moral solamente va a estar empoderada cuando estás hablando, enseñando con la verdad y con el amor de Cristo. Entonces el poder de Dios está, ¿por qué? Porque Cristo es el Señor del Evangelio, la gracia del Evangelio, con otros puntos que vamos a ver, o sea, este crucificado. Entonces cuando enseñamos, mostramos a nuestros hijos, nuestra familia, lo hacemos con el poder que viene de Dios, porque el Evangelio es ¿qué dijéramos? Es el escrito a donde quedó plasmado el gran amor de Dios. Queremos que sigan con nosotros para el próximo programa, así es que vamos a dejar hasta aquí y decirles que tenemos un programa diseñado especialmente para ustedes. Quédense con nosotros, esta es
buenas noticias de gran gozo. Que Dios los bendiga ricamente.